Amigos, amigas, muy buenos días y bienvenidos a Vis a Vis con Yaney Nostroza. Bueno, amanecemos con bastantes noticias. La Corte Constitucional ayer finalmente admitió a trámite demandas de inconstitucionalidad en contra de 3 leyes urgentes que aprobó el gobierno de Daniel Noboa a través en la Asamblea Nacional: la Ley de Integridad Pública, Ley de Inteligencia y Ley de Solidaridad Nacional, y ordenó la suspensión provisional de 17 artículos considerados potencialmente lesivos para derechos fundamentales. De estas medidas es muy importante saber esto: no es que están eliminadas, han sido suspendidas provisionalmente y no constituyen pronunciamientos de fondo. ¿Qué significa admitir a trámite? Significa que la Corte Constitucional ve elementos suficientes para estudiarla, no significa que los demandantes ya tengan la razón. La Corte revisa si la demanda cumple requisitos formales y si plantea argumentos que ameritan un análisis de fondo. No es todavía un fallo final, la ley sigue en pie, salvo las partes que el tribunal suspenda provisionalmente, como ocurrió aquí. Y aquí esto preocupa porque hay algunas normativas que el Ejecutivo consideraba que respaldan la labor de la fuerza pública para que puedan operar con todo el respaldo político, económico y social para poder combatir con la fuerza que necesitamos a la delincuencia organizada. ¿Qué viene ahora? Se abrirá un debate legal y profundo que podría redefinir el alcance de las leyes de integridad pública, inteligencia y solidaridad nacional, y existe también el riesgo de que muchos de esos artículos que en este momento han sido cuestionados, la mayoría en la ley de inteligencia, puedan quedar eliminados definitivamente por considerar que pueden afectar derechos fundamentales en nuestro país. ¿Cómo responde el presidente de la República? Y así amanecemos hoy. El presidente responde con 7 preguntas para incluirlas en una consulta popular planificada para noviembre de este año. En el detalle de las preguntas no voy a entrar. Sin embargo, el presidente, ¿qué dijo? Les dan el poder a los ciudadanos de escoger de una vez por todas si queremos como nación enterrar el pasado y abrazar con esperanza un futuro de paz y desarrollo. Esto está encomillado porque está en el X que publicó esta mañana el presidente de la República. Como les cuento, no voy a entrar en el detalle de las 7 preguntas, pero hago énfasis en 2. La 3, que plantea la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y también en la 6, que plantea una reforma constitucional para que los miembros de la Corte Constitucional que hoy han decidido suspender y admitir a trámite algunas demandas de inconstitucional en contra de 3 leyes que el gobierno considera fundamentales, pues hoy responde con esta pregunta 6, que plantea una reforma para que los miembros de la Corte Constitucional sean sujetos de juicio político. En una mayoría como la que está actuando ahora, pues si son sometidos a un juicio político quedarían fuera inmediatamente. ¿Qué podría decir yo en este momento? Que yo creo que no podemos entrar en ningún análisis de fondo porque esto está recientemente aprobado tanto por la Corte Constitucional como por el presidente de la República, o planteado por el presidente de la República, pero me anticipo a expresar mi preocupación que esto sea el inicio de una confrontación entre 2 poderes del Estado: el Ejecutivo y, en este caso, una parte fundamental del judicial, del Poder Judicial, como es la Corte Constitucional. Yo considero que si bien los ciudadanos esperamos que todos los órganos a cargo de los análisis técnicos, que deben ser técnicos, consideren que estamos viviendo una nueva era y que cuando se creó la Constitución del 2008 se trabajó precisamente en muchos sentidos para fomentar, para incentivar, para proteger más los derechos de los delincuentes que de los inocentes. Y eso es algo que queremos que cambie, porque no solamente se lo dicen y se lo siente a nivel político, esto se lo siente en el día a día de la actuación de la justicia, que vemos cómo libera delincuentes a pretexto de proteger sus derechos humanos, cuando han matado, han violado, han secuestrado, han extorsionado a los inocentes, es decir, a la mayoría de los ecuatorianos que tenemos que estar 100% protegidos por las normativas y por las leyes. Entonces queremos leyes que protejan, que estén ajustadas a la normativa, que respeten los derechos humanos, pero que prioricen o que en esa defensa de derechos humanos nos sintamos la mayoría protegidos y no estemos sentados como en la barrera viendo cómo esos derechos humanos protegen a los delincuentes y de alguna manera los libran
del peso de la ley tal y como nosotros esperamos. También esperamos que estas nuevas normativas se adapten a esta nueva realidad que vivimos, enfrentados a una delincuencia organizada, grupos de delincuencia armada que tienen mucha mayor fuerza, organización y sobre todo financiamiento mucho mayor que el de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces necesitamos pelear en igualdad de condiciones y quizás lo que está en nuestras manos o lo que queremos que esté en nuestras manos es justamente esas normativas que puedan dar esta pelea en igualdad de condiciones. ¿Qué es lo que no queremos? No queremos ver policías afuera de las guaridas de los capos, viendo cómo se les burlan desde la ventana de esas guaridas, esperando a que los policías o las Fuerzas Armadas les llegue una orden judicial que llega tarde, mal o nunca, y que cuando llega ya el capo se fue. Y todo un trabajo de inteligencia, todo un trabajo de esfuerzo, riesgo, quede absolutamente diluido, frustrado por acciones muchas veces a propósito de ciertos miembros de la función judicial. Eso ya no queremos. ¿Cómo se puede evitar esto? Eso es lo que necesitamos, que la Corte Constitucional y la Presidencia de la República, en este caso el Ejecutivo, se sienten a dialogar, siéntense a conversar, siéntense a dialogar, encuentren un camino, porque no podemos esperar. Cuando hay confrontación se pierde mucho tiempo. Y en ese tiempo que se pierden muchas vidas. Y eso no queremos. ¿Qué es otra cosa que no queremos? No queremos volver a ver policías pasmados, parados, frente a una escena en donde un esposo violento, celoso, realmente no recuerdo qué era lo que le pasaba, apunta con un cuchillo o amenaza con un cuchillo a su esposa embarazada, en medio de una de las calles de Ibarra. Y finalmente se quedan estupefactos sin poder hacer nada mientras el agresor le entierra el cuchillo a su esposa embarazada y la mata. ¿Y qué dijeron los policías? Que realmente no podían hacer nada porque como ellos tienen pistolas y el señor tenía cuchillos, entonces podían ser acusados de no utilizar adecuadamente el incremento del uso de la fuerza. Y dejaron que la maten. Eso no queremos volver a ver. Siéntense a hablar. Siéntense a dialogar. Creo que es la mejor forma de llegar a acuerdos para poder encontrar una forma actual, moderna, técnica, fuerte, que le dé el respaldo a la fuerza pública para protegernos como nosotros esperamos, como nosotros necesitamos en este momento. Esto es Punto G Express y aquí empieza Vis a Vis.